Bienvenidos, en esta clase vamos a hablar de tabaquismo y asociados. Bueno, todos conocen el tabaco y el tabaquismo, así que vamos a nombrar simplemente algunas cifras muy concretas. El tabaquismo es la causa de mortalidad de mayor impacto y más pasible de eliminación. Es el responsable número uno de cáncer exógeno, es decir, cánceres que no tienen un origen familiar y justamente es evitable el tabaquismo. Es responsable del 90% de los cánceres de pulmón y también es responsable de trastornos cardiovasculares, otros cánceres y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Aproximadamente 8 millones de muertes por año en el mundo son debidas al tabaco. Esto está actualizado a este año 2020. 1 millón de estos 8 millones son fumadores pasivos. O sea que 7 millones son los que mueren que son realmente fumadores. El 80% de los fumadores, por si fuera poco, viven en países de renta baja y media, o sea que encima tiene una afectación particularmente fuerte dependiendo del estrato socioeconómico. Bien, pasando a lo que es la histopatología, ustedes van a ver un poco más en detalle en Pato 2, pero ya podemos hablar por lo menos de esto, que el tabaquismo va a inducir varias de las facetas de lo que es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una de ellas es la bronquitis crónica. Aquí la vemos en este estudio, un bronquíolo de un fumador a la izquierda. Podemos observar lo que es la hiperplasia de las células caliciformes. Fíjense lo muy abundantes que son, en inglés llamadas goblet cells. Y además se observa, incluso sin usar la tinción de Paz, ya se observa un engrosamiento de la membrana basal. Imagínense lo enorme que es este engrosamiento para que se vea simplemente con una hematoxilina eosina, ¿sí? Después, por otro lado, fíjense acá un bronquio de un fumador, donde vemos metaplasia escamosa del epitelio, y esto precisamente es responsable de el aumento de justamente la incidencia de carcinoma escamoso, justamente. Primero aparece la metaplasia escamosa. Esto normalmente debería ser un epitelio cilíndrico simple, columnar ciliado. En cambio, acá tenemos una metaplasia para adaptarse mejor a lo que son las altas temperaturas y el alquitrán y otro contenido del humo. Y fíjense lo que es también la hiperplasia de las glándulas seromucinosas subepiteliales, ¿sí? Que están en mucho mayor cantidad y más tortuosas. Y después, por otro lado, la otra faceta de la EPOC que nos da el tabaquismo es el enfisema. El enfisema es justamente la ruptura de los sacos alveolares. Y aquí en esta imagen, que es muy clara, podemos ver lo que deberían ser estos septos alveolares continuos y que deberían demarcarme justamente los espacios alveolares. Están completamente fragmentados y hasta tenemos algunos fragmentos, como se los llama, flotantes de estos tabiques o septos alveolares. Bien, hay que hablar un poco, aunque sea, de lo que es la cesación tabáquica. Después también lo van a ver en mucho más detalle en medicina familiar. Pero es importante que les quede este concepto ya desde ahora. La cesación tabáquica está recomendada siempre, sin importar la especialidad médica. Nunca piensen, ah, no, yo soy ginecólogo, entonces no me importa, o yo soy cualquier otra especialidad, entonces no me concierne. La cesación tabáquica no es para el neumonólogo, es para todos los médicos, sin importar la especialidad. Todos los cánceres están empeorados de cualquier especialidad médica por culpa del tabaco y casi cualquier enfermedad empeora por culpa del tabaco. Así que sin importar la especialidad en la que estemos, siempre está recomendada la cesación tabáquica. Los riesgos, en general, del tabaco se reducen significativamente en tan solo 5 años de abstención absoluta. Sin embargo, algunos riesgos en particular tardan más de 30 años en volver a niveles pre-tabaco. La cesación tabáquica no es sencilla y casi siempre requiere atención interdisciplinaria. Solo 4 de cada 100 pacientes tienen éxito sin el apoyo del personal de salud. Siempre necesitamos un plan de atención interdisciplinaria de cesación tabáquica.
Los complementos farmacológicos y similares, parches, chicles, etcétera, ayudan, pero no constituyen por sí solos un plan de cesación tabáquica. Entonces, justamente, ¿qué cosas sí están recomendadas en un plan de cesación tabáquica? Están recomendadas las intervenciones psicosociales, sea con psicólogos, asistentes sociales, lo que sea necesario, y por supuesto la participación también del médico. La farmacoterapia, que no tiene que ver con el reemplazo de la nicotina, que lo van a ver mucho mejor en farmacología justamente, y la farmacoterapia que sí tiene que ver con el reemplazo de la nicotina, justamente se la llama terapia de reemplazo de nicotina, que son siempre sin combustión ni altas temperaturas, que son los que están recomendados. Los parches, los chicles, los sprays nasales, los inhaladores y hay algunas otras pocas formas que también se recomiendan. Sin embargo, no están recomendados los productos de tabaco, lo que a veces se llama, aunque no hay una traducción muy constante en castellano, calentado pero no quemado. ¿Sí? Son tabacos a altas temperaturas que no llegan a quemarlo. Tampoco está recomendado lo que es el llamado cigarrillo electrónico, que a veces incluye esto de tabaco calentado no quemado, a veces incluye líquidos, depende de cada presentación, ni tampoco ningún otro tipo de vaporizador, incluso los que no funcionan por altas temperaturas. Para que tengan una idea, como muestra este gráfico, que si quieren lo pueden buscar y ver en más detenimiento, los cigarrillos electrónicos son principalmente manufacturados por las mismas empresas tabacaleras, ¿sí? No hay nada de inocencia en la manufactura de estos cigarrillos. Es una estrategia más para no perder el mercado de los pacientes que quieren dejar de fumar, precisamente. Y por eso ellos mismos se aseguran de venderlos como alternativas supuestamente mejores. Pero además, y antes de que hablemos de eso, hay que no olvidarse de que estos tienen aún más llegada que lo que tenían los cigarrillos a los potenciales no fumadores que podrían volverse fumadores. Muchos de estos líquidos contienen nicotina, o sea, la misma sustancia que hace que el tabaco sea adictivo. Y por supuesto tienen mucha más llegada con los jóvenes, primero por esta sensación de mayor seguridad que supuestamente tendrían, y además por el añadido, como dice aquí, de sabores y aromas agradables que los hacen aún más atractivos para los jóvenes, dulces por si fuera poco. Y ahora sí, pasando a lo que son los fumadores con deseos de dejar de fumar, no hay evidencia concluyente sobre la efectividad para dejar de fumar con estos cigarrillos electrónicos ni ninguna cosa que se le parezca. Por si fuera poco, en Argentina ni siquiera realmente hay excusa porque no son más económicos que otras herramientas de reemplazo de nicotina. No se los puede conseguir de forma gratuita. En cambio, todo lo que son las terapias de reemplazo de nicotina que yo nombraba antes, los chicles, los parches, se pueden conseguir de forma gratuita, asistiendo a, bueno, obra social o cualquier forma que uno tenga de acceder al sistema de salud, se pueden conseguir de forma gratuita. Así que no hay excusa, porque es mayor riesgo, como aquí también dice, todos contienen sustancias cuyos riesgos a largo plazo se desconocen como mínimo. Algunas sustancias se sabe que son conocidos carcinógenos u otro tipo de tóxicos. Entonces nos estaríamos exponiendo a algo por mayor precio, sin saber realmente cuáles son los efectos adversos y sabiendo que no tienen una muy buena efectividad para ayudar a dejar de fumar. Por supuesto, siempre vamos a tener alguna historia de alguien que sí lo ayudó a dejar de fumar. Está muy bien, pero nosotros nos tenemos que mantener cerca de las estadísticas y, como digo, la realidad es que ese mismo paciente estoy seguro de que podría haber utilizado cualquier otro método que habría sido gratuito y también habría tenido éxito. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Después, por otro lado, otros humos y vapores. La marihuana, el paco y muchísimas otras sustancias son inhaladas a altas temperaturas o fumadas, es decir, quemadas para su inhalación. Los gases, líquidos y aerosoles a altas temperaturas, sin importar cuáles sean, ya de por sí tienen un efecto carcinogénico. Incluso el agua a altas temperaturas se sabe que es causante de cáncer de faringe y laringe, ya sea ingerida en forma de tés a demasiadas altas temperaturas, el mate a demasiada alta temperatura o inhalada por algún motivo constantemente. Cualquier humo o
aerosol o líquido. La combustión, que esto sí ya es quemar cualquier elemento orgánico, conlleva la producción de innumerables sustancias que normalmente se las agrupa con una palabra alquitrán, ¿sí? Son miles de sustancias, algunas conocidos carcinogénicos, y de esto no queda exenta prácticamente ninguna sustancia orgánica. Si quemamos cualquier planta, incluso el pasto de la plaza, también vamos a generar alquitrán. El corolario de esto es que no hay humos ni vapores seguros. No existe ese concepto. No se puede porque el humo implica la combustión, la formación de todo esto y altas temperaturas. Y los vapores, aunque no impliquen la combustión, implican altas temperaturas que ya de por sí son conocidos carcinógenos, ¿sí? No existe fumar ni aspirar ningún vapor a alta temperatura de forma segura. Y las comparaciones son siempre muy poco felices. La realidad es que si yo les dijera si prefieren que los atropelle una moto o un auto, la respuesta debería ser ninguno de los dos. Lo importante de esto no es, con esto no estoy queriendo decir no tomen mate, no tomen té y no hagan nada de su vida. Lo que sí estoy diciendo es hay que saber primero que algunas cosas se pueden hacer de forma más segura, por ejemplo el mate y el té se pueden tomar a temperaturas coherentes y no a 95 grados centígrados. Y por otro lado, sepan, por más que todos tienen derecho a hacer lo que les parezca, dentro de la ley, que se están exponiendo a cosas. Nunca caer en esta idea de esto es más seguro, menos seguro, mejor, peor. Simplemente hay que tener conciencia y para que cuando los pacientes les pregunten esto es mejor, esto es peor, esas comparaciones, como digo, son poco felices, porque lo importante es tener en cuenta que si es un riesgo que se puede evitar, hay que saber por lo menos que el riesgo existe. Si después el paciente decide que no quiere evitar ese riesgo, por supuesto que está en su derecho, pero es importante como médicos que les digamos lo correcto y lo real, no minimizando los riesgos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de alcoholismo. Bueno, el alcoholismo es mucho más común de lo que uno piensa. Contribuye a más de 3 millones de muertes anuales en todo el mundo. Estos son datos de 2018. Es responsable de 7,1 en hombres y 2,2 en mujeres por ciento de la carga mundial de morbilidad. Es la principal causa de mortalidad prematura en personas de entre 15 y 49 años. Muchos de estos casos tienen que ver con conducir autos alcoholizados. 10% de las muertes representa de este grupo etario. Y justamente nunca hay que olvidar que las poblaciones vulnerables suelen estar más expuestas y ser más afectadas, es decir, las que están en estratos socioeconómicos más bajos. Bueno, justamente relacionado con esto que les decía de conducir alcoholizados, en Argentina tenemos una ley que prohíbe manejar con más de 500 miligramos de alcohol por cada litro de sangre. El límite es más bajo para motos y es nulo, es decir, no se pueden manejar con nada de alcohol en sangre los choferes de transporte de pasajeros o de carga. Fíjense, en Estados Unidos es bastante más alto, más permisivo el límite, pero bueno, hay que recordar justamente en Argentina las muertes por incidentes de tránsito son altísimas, son muchísimas. Fíjense que estos límites son bastante bajos de todas maneras todos, porque recién alrededor de los 2000 miligramos por litro empiezan a aparecer lo que son los mareos, ya en los 3000 empieza a aparecer lo que es el estupor y bueno, mayores niveles ya llevan a paro respiratorio, coma y muerte. Por supuesto, todos los números son relativos por lo que es la tolerancia, es decir, en un paciente que está acostumbrado, todos estos valores se corren hacia arriba, ¿sí? Bien, en lo que respecta al metabolismo, el etanol justamente se convierte primero a acetaldehído, a veces puede tener algún intermediario, y luego del acetaldehído se convierte en ácido acético que puede entrar a varias vías metabólicas y así ser utilizado. Ahora, tanto el etanol como el acetaldehído tienen efectos tóxicos sobre el cuerpo, ¿sí? Por esto siempre importante recordar que algo se metabolice no quiere decir que deje de ser tóxico, ¿sí? La alcohol deshidrogenasa, la ADH, la que tiene el nombre más relacionado justamente con el alcohol y la que está en el citosol, es la más importante responsable de la metabolización del alcohol, del etanol, a acetaldehído.
Recuerden también que otro nombre de acetaldehído es etanaldehído, ¿sí? Son nombres que quieren decir lo mismo, ¿sí? Justamente etanol, etanaldehído, acetaldehído. Nadie le dice acetol al etanol, pero bueno. Y justamente de acetaldehído se pasa a acetato o ácido acético, ¿sí? Después, en importancia, viene lo que es el citocromo. El citocromo tiene un intermediario, pero en última instancia termina convirtiéndolo también a acetaldehído, ¿sí? Y lo que es importante del citocromo es que el citocromo es inducible, justamente cuando vamos a personificar un poco a la célula, si bien esto no es 100% correcto, vamos a decir que como que la célula sensa de alguna manera que se está utilizando mucho el citocromo para procesar el alcohol, entonces la célula dice, uy, tengo que producir más citocromo. Obviamente esto es una personificación, las vías moleculares que tienen que ver con esto son más complejas, pero bueno, vamos a decirlo así para recordarlo. Entonces se induce más citocromo, lo cual hace justamente parte de lo que es la tolerancia, ¿sí? Justamente por esto ocurre. Entre otros mecanismos, no es el único. Esto tiene consecuencias sobre otras cosas, que es que cuando el paciente no está tomando alcohol, al tener más citocromo, se procesan de forma distinta otros metabolitos. Por ejemplo, el paracetamol, ¿sí? Se procesa de otra manera y puede cambiar la manera en la que actúa o la toxicidad que puede llegar a tener. Pero cuando el citocromo está bloqueado por el etanol, ahí los efectos en realidad a veces termina pareciendo como que hubiera menos citocromo, ¿sí? Entonces, en el alcohol, en el etilista crónico vamos a tener más citocromo y entonces su actividad va a ser mayor, pero siempre y cuando el paciente no haya tomado justamente mucho etanol, porque si tomo mucho etanol, entonces todo el citocromo está ocupado haciendo eso y entonces en definitiva tenemos menos actividad del citocromo, ¿sí? Y después nos queda la catalasa, que, bueno, antes no había dicho, el citocromo está en lo que es el sistema microsomal y en cambio la catalasa está en los peroxisomas, que es responsable de menos del 5% del metabolismo y no es inducible, ¿sí? Bien. Bueno, eso nada, para redondear que la más importante es la alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Que quede muy claro. Bueno, entonces, los mecanismos fisiopatogénicos los podemos dividir de varias formas. Primero que nada tenemos los efectos directos del acetaldehído. Como les decía, el acetaldehído también es tóxico y es más, podríamos decir que es más tóxico que el etanol, entre comillas, ¿sí? Es el responsable de la mayoría de los efectos agudos y es mucho peor en pacientes que tienen un alelo modificado de la alcohol deshidrogenasa que la hace más rápida y entonces produzco más acetaldehído y peor aún si además tienen el alelo modificado de la acetaldehído deshidrogenasa, que es la que lo tendría que convertir a acetato, pero esta es una versión que lo hace más lenta esta conversión. Entonces tenemos, se produce más acetaldehído y se metaboliza más lento a acetato. Entonces se nos acumula el acetaldehído. Y esto es particularmente importante en lo que es el este asiático, ¿sí? La parte oriental de Asia, ¿sí? No tanto en el sur de Asia y no tanto como ven en otros lugares, ¿sí? La T, lo que está en rojo sería el alelo este, el alelo 2, perdón, este. Estamos hablando acá de la alcohol deshidrogenasa. Fíjense que es mucho más común en el oriente asiático. Y ahora les voy a mostrar un mapa de esta. Entonces, fíjense lo mismo, el verde acá sería el que causa problemas. Y fíjense que aparece prácticamente solamente en el oriente asiático, ¿sí? Acá lo tenemos, pero por los inmigrantes en Estados Unidos, ¿sí? Fíjense. Especialmente cuando la que está modificada es la aldehído deshidrogenasa, que puede ser, o sea, ya tenemos síntomas cuando es uno solo el alelo modificado, ¿sí? O sea, es heterocigota, ya hace que la persona se ponga como colorada por culpa de eso. A eso se le dice flushing en inglés, no blushing, flushing, son dos cosas distintas. Y cuando es homocigota, directamente la persona no puede prácticamente tolerar ningún nivel de alcohol, porque prácticamente no puede deshacerse del aldehído por ninguna vía, ¿sí? Entonces las personas homocigotas prácticamente no toleran nada de alcohol, ¿sí? Bien, y después tenemos estos otros mecanismos, que son la reducción excesiva del NAD
P o sin P más a NAD P o sin P H, ¿sí? O sea, se reduce el NAD, que es necesario para la beta-oxidación, lo cual hace que se me acumulen justamente grasas, lípidos en el hígado. Y también es necesario para la conversión de lactato a piruvato, lo cual induce justamente acidosis láctica. Como otro mecanismo, tenemos lo que es la formación de especies reactivas de oxígeno y esto ocurre justamente por esta inducción del citocromo y también me lleva a una respuesta inflamatoria constantemente activada, ¿sí? Estas cosas llevan en definitiva a la peroxidación lipídica de la membrana por las especies reactivas del oxígeno y el estado inflamatorio en general, entre otros motivos, no es el único, se produce por ejemplo porque el etanol al actuar sobre las bacterias de la flora intestinal básicamente las rompe y hace que liberen lipopolisacárido. Esto lleva a un estado inflamatorio continuo y sostenido. Bueno, pasando a lo que son los efectos agudos, que igual vamos a hablar muy brevemente porque esto lo van a ver en mucho más detalle en toxicología. En lo que respecta al estómago tenemos gastritis y ulceraciones. En el hígado tenemos esteatosis o en cantidades mayores de alcohol, esteatohepatitis. Cabe aclarar que la esteatosis se produce de forma aguda, o sea, si ustedes se toman un vaso de alcohol y por casualidad por otro motivo se mueren y les hacen una autopsia, van a ver una esteatosis en el hígado, ¿sí? Siempre y cuando el hígado haya tenido un poquitito de tiempo, van a ver algo de esteatosis, ¿sí? Muy rápido se ve esto, pero así de rápido viene, rápido se va, ¿sí? En general, si uno toma solamente un vaso, una cantidad moderada de alcohol. Después, como todos sabrán, es un depresor del sistema nervioso central y en concentraciones crecientes tenemos primero que afecta a la formación reticular, la parte cefálica, lo cual hace una desorganización de la conducta. Después tenemos que afecta la corteza cerebral prefrontal y la cerebelosa, respectivamente. Esto me lleva a la pérdida de represión típica y a la ataxia también típica. Y ya cuando llegamos a concentraciones más grandes todavía, tenemos que empieza a afectar otras estructuras corticales y, lo más peligroso, el tronco del encéfalo caudal, que puede llevar a la depresión respiratoria y el coma. Después también tenemos una afectación del estado ácido-base, que me va a llevar a una acidosis láctica, que puede estar complicada con una acidosis respiratoria si ocurre esto que habíamos dicho. Y entre otra cosa a destacar y a tener en cuenta con los pacientes diabéticos que toman insulina es la hipoglucemia, ¿sí? Que se puede superponer. Bueno, y efectos crónicos también muy brevemente. La gastritis que habíamos hablado se puede volver crónica y las úlceras también se pueden volver crónicas, incluso llegando a lo que son las hemorragias. En el hígado vamos a tener esteatohepatitis mucho más frecuentemente en los crónicos que en los agudos y eventualmente esto me va a llevar a la cirrosis. La cirrosis me va a aumentar el riesgo de hipertensión portal, que me puede llevar al desarrollo de varices esofágicas, que pueden dar hemorragias que pueden ser letales en minutos, ¿sí? Muy peligroso esto. Y también me puede inducir la cirrosis, la formación de carcinoma hepatocelular. En cuanto a lo que respecta al páncreas, tenemos un riesgo aumentado de pancreatitis aguda, especialmente luego de la ingesta de alcohol, o crónica también, ¿sí? Después, el alcohol provee lo que se llaman a veces calorías vacías, lo cual puede llevar a un estado contradictorio donde el paciente gana peso, encima retiene grasas, por decirlo de alguna manera, pero no se está alimentando correctamente. Y lo más común es la deficiencia de las vitaminas B y especialmente la B1, que justamente me va a llevar al desarrollo de neuropatías periféricas y el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que lo pueden leer en detalle en el Robbins. También me va a llevar a lo que es la atrofia cerebral, degeneración cerebelosa y a la neuropatía óptica. Todos estos efectos no necesariamente dependientes de lo que es la deficiencia de vitaminas, sino ya por el efecto del alcoholismo crónico, ¿sí? En el feto, lo que es el síndrome alcohólico fetal, que también lean lo del Robbins para saber exactamente en qué consiste. Y recuerden que me aumenta la carcinogénesis de todos estos órganos, boca, faringe, laringe, esófago, hígado, incluso mama, y especialmente en las mujeres. Y todo este efecto negativo es sinérgico si además somos tabaquistas, ¿sí?
Por último, les quería decir que todos los datos que les pasé en este teórico son de la Organización Mundial de la Salud, pero si quieren ver datos actualizados de Argentina, pueden entrar a este link o buscar en Google Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, donde van a poder ver todos los datos actualizados sobre alcoholismo, tabaquismo y muchas otras cosas. Este año además, o mejor dicho, el año pasado incluyeron además cigarrillo electrónico, así que también pueden encontrar información sobre eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.